Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver cómo analizar y valorar compañías dentro del sector del cloud computing, o también conocido como el sector en la nube. Digamos que me voy a centrar en este vídeo en ver las características principales, cuáles son las ventajas que podemos encontrar en las empresas que operan dentro de este sector. También vamos a ver la evolución histórica y por supuesto las expectativas futuras que podemos esperar sobre este sector o las empresas que operan de este sector, y también vamos a hablar de cuáles son las principales partes o segmentos que podemos encontrar dentro de las compañías de este segmento. Así que si te interesa todo lo que voy a decirte en el vídeo, quédate hasta el final del mismo y nada, vamos a ello. Bien, lo primero y como siempre debemos de saber qué es el cloud computing o a qué nos referimos. Básicamente el cloud computing o computación en la nube es una tecnología que permite el acceso en remoto a software, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos. Todo esto por medio de internet. Si piensas bien, por ejemplo, de aquí a 10 años atrás, 15 o 20, normalmente las empresas tradicionales, como por ejemplo si piensas en una aseguradora, tenía que guardar físicamente los datos de sus clientes en archivadores, ¿vale? Lo que quiere decir que eso, aparte de tiempo y espacio, también supone una gestión administrativa más compleja, y evidentemente eso hace que la propia empresa, en este caso en el ejemplo de la aseguradora, no se centre en el core, es decir, en el de vender seguros, sino más bien también se tienen que centrar en la parte, digamos, de almacenamiento de datos. Ahora, gracias a la evolución tecnológica, han salido empresas de cloud que permiten externalizar a este tipo de empresas, es decir, a empresas tradicionales, ¿vale? Permiten externalizar que toda esa información se pueda guardar a través de la nube, es decir, en servidores, ¿vale? Y eso, además de otras compañías que ofrecen, por ejemplo, ciberseguridad, que ofrecen, por ejemplo, servidores, que ofrecen conectividad, plataformas de software y todo esto, pues eso son herramientas que les permiten a otras empresas, es decir, al cliente de estas empresas en la nube, que evidentemente se centren más en, digamos, lo que sería el núcleo de su negocio y no se centren tanto en ese almacenamiento de datos, en la parte del software, en la parte de protección o privacidad, en la parte de guardar toda esa información. Es decir, todo eso, por supuesto, va a tener un grandísimo crecimiento, que vamos a ver ahora las características, y digamos que para que te hagas una idea, este subsegmento, porque realmente no es en sí un sector, ¿vale? Pero sería un segmento dentro del sector, lo podríamos encajar dentro del sector tecnológico de empresas de crecimiento, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como decía, para conocer un poco más sobre el sector, vamos a ver cuáles son las características principales de las empresas que nos podemos encontrar dentro de este sector, o segmento, que en este caso ahora le voy a llamar sector, pero para que te hagas una idea, estamos hablando de un segmento dentro del sector tecnológico, ¿vale? Entonces, dentro de este sector, la primera característica principal es que es un sector defensivo y estable tanto para crisis como para recesiones. Bien, si piensas bien en lo que te acabo de comentar ahora, realmente el hecho de que una empresa que esté subcontratada o externalizada, por ejemplo, con los datos o información, ya sea de una aseguradora, ya sea, por ejemplo, de una empresa de medicina privada, es decir, todos los datos de los clientes de la noche a la mañana no te puedes permitir perderlos, y por tanto, digamos que esas empresas están, entre comillas, obligadas a seguir pagando a estas empresas de cloud para que les sigan dando el soporte de almacenamiento de todos esos datos, entre otras cosas, ¿vale? Lo que eso convierte a este tipo de empresas, las empresas del sector en la nube, empresas muy defensivas y estables, es decir, muy resilientes en momentos de crisis o recesiones. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estas empresas o cualquier tipo de empresa tiene que prescindir de costes, ¿vale? Tiene que reducir gastos, los gastos que no se va a permitir reducir van a ser este tipo de gastos, es decir, los gastos que hace de almacenamiento en la nube, los gastos que hace, por ejemplo, en las plataformas de software. ¿Por qué? Porque todo eso evidentemente tiene, que ya lo veremos más adelante, lo que es un switching cost o coste de cambio, es decir, ventajas competitivas que tienen
estas empresas en concreto, que por eso las convierten en empresas defensivas y estables. También, por supuesto, es un sector crítico para el cliente, como digo, porque como evidentemente guarda información muy importante o también les gestiona de forma en la nube prácticamente todo, les almacena la información, les hace o les diseña plataformas de software específicas, les da servicio o mantenimiento o asistencia de estos programas, por decirlo así, ¿vale? Entonces todo esto, digamos que es crítico para el cliente, no se puede permitir dejar de pagar estos servicios, lo que significa que todas las empresas que ofrezcan servicios cloud evidentemente son, como ya he comentado antes, resilientes o defensivas, ¿vale? Además, tienes que pensar que una característica principal dentro de este sector es que este sector es un sector que podríamos considerar de crecimiento y que prácticamente, para que te hagas una idea, aunque lo haremos más en detalle más adelante, ¿vale? Este sector para los próximos 10 años se espera una media de crecimiento de en torno al 15%, es decir, de media. Por supuesto, las empresas que sean superiores o de mayor calidad crecerán a tasas superiores a este 15%. Y lo que quiere decir que realmente hay grandes expectativas, digamos, de crecimiento para este tipo de empresas, ya que todavía quedan muchísimas empresas tradicionales que todavía tienen que pasarse a digitalizarse, por decirlo de alguna manera, o meterse o poner toda la información en la nube, ¿vale? Es decir, de una o de otra forma sería digitalizarse. Todavía existen muchas empresas tradicionales, sobre todo empresas pequeñas, que todavía no han dado ese salto a tener, por ejemplo, páginas web donde necesitas evidentemente una plataforma para almacenar toda esa información, o plataformas o empresas, mejor dicho, locales que todavía no tienen la información guardada de forma externalizada. Es decir, todavía queda, digamos que, un mercado bastante amplio para poder seguir creciendo, y como digo, lo veremos más adelante, pero básicamente se espera para los próximos 10 años un crecimiento de media del 15%. También, por supuesto, otra característica importante dentro de este sector que podemos encontrar es que permite a los clientes optimizar costes al externalizar el almacenamiento de datos. Piensa, como he dicho antes, que evidentemente una empresa tradicional ya no solo se tendría que estar ocupando de lo que hace en sí la empresa, me da igual de qué empresa estemos hablando, ya sea una empresa de salud, por ejemplo, de atender a los pacientes, o ya sea una empresa aseguradora de vender seguros u otras cosas. Es decir, ya no solo tendría que hacer eso, sino si no tuviera esto de forma externalizada, también tendría que gestionar, es decir, tendría que subcontratar a empleados, o tendría que subcontratar, digamos que, a un tipo de personal cualificado para que evidentemente le lleven la gestión, o le lleven, mejor dicho, la gestión de esta parte de almacenamiento o gestión de datos, y evidentemente eso aumentaría los costes de la empresa, porque es un coste que los tiene que asumir. Sin embargo, si lo externalizan las compañías, es decir, saben que a cambio de una cuota, es decir, ya sea una mensualidad o un contrato anual o lo que sea, evidentemente se olvidan de todo ese problema, ya no tienen que invertir tiempo y más dinero, porque al final incluso es que sale, o le sale a la mayoría de empresas tradicionales que no tienen la tecnología o el desarrollo para evidentemente que les salga más barato, para optimizar costes, pues se han dado cuenta de que les sale más barato externalizar este tipo de servicios que hacerlo ellos mismos por su propia cuenta, ¿vale? Lo que evidentemente les da una grandísima ventaja como empresa. Luego, por supuesto, otra característica que podemos encontrar dentro de las empresas del sector cloud es que tienen una mayor seguridad de datos. Piensa también que ya no solo es que pases la información a otra empresa externa, sino que, por ejemplo, antiguamente, si tú como empresa tenías un edificio y, por ejemplo, le pasaba algo al edificio, ya sea que, por ejemplo, había un deterioro, es decir, un incendio o cualquier cosa, pues evidentemente sí, normalmente las empresas tienen un seguro, pero los datos que estaban almacenados los perdías, ¿vale? Ahora realmente la ventaja es que al estar externalizado y existir copias de seguridad de todo esto, gracias a las empresas del cloud, pues evidentemente la propia empresa o el cliente, digamos que no se tiene que preocupar de que realmente pueda llegar a perder esa información. Entonces se le ofrece una mayor seguridad, aparte de que también, por supuesto, me imagino que conoces que hay empresas
digamos, en la nube que están especializadas a ciberseguridad, lo que quiere decir que eso todavía da más garantías de que su información esté o se guarde de forma intacta o de forma segura. Otra característica importante dentro de las empresas de este sector es que existen 3 tipos de subcategorías que debes de conocer, que son el modelo IaaS, el modelo PaaS y el modelo SaaS, ¿vale? Digamos que el modelo IaaS, el primero, que es servicios de infraestructura, digamos que son empresas que se centran evidentemente en ofrecer la infraestructura necesaria para poder operar en la nube. Por ejemplo, lo que serían los servidores, los routers y todo esto, ¿vale? Luego después en el modelo PaaS, digamos que serían servicios de plataforma, son aquellas empresas que se centran en dar al cliente, digamos que ciertas plataformas para que puedan operar de forma, digamos, externa o de forma más simplificada en plataformas externalizadas, ¿vale? Para que puedan acceder y evidentemente todo eso sea de una forma mucho más sencilla y ágil para el propio cliente. Y por último, el modelo SaaS, que en bolsa, digamos que la mayoría de compañías es donde digamos que tienen los mayores múltiplos y mayores crecimientos, digamos que ya es el modelo en el que prácticamente todo sería, digamos, o todo estaría interno dentro de la parte de la nube, es decir, que el cliente solo y única y exclusivamente se centraría en lo suyo, no haría absolutamente nada más porque todo lo demás está gestionado a través de la nube, ¿vale? Ya sea tanto la plataforma, la información, la parte de ciberseguridad, es decir, todo estaría de forma externalizada. Entonces, como digo, todo esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, ¿vale? Pero luego, otra característica importante dentro de las empresas de este sector es, por ejemplo, que es un sector muy fragmentado, como ya he dicho. Evidentemente, aunque hay muchísimas empresas dentro del sector cloud y cada vez, como es un sector de mucho crecimiento, cada vez hay más empresas, tienes que pensar que muchas de estas empresas, o como digo, es un sector muy fragmentado porque cada una está especializada. Por ejemplo, como digo, no es lo mismo una empresa que sí que es del cloud, pero que está especializada en ciberseguridad, es decir, está de una forma vertical solo en la parte de ciberseguridad y tiene clientes a los que le ofrece esa parte de ciberseguridad, como otra empresa que, por ejemplo, solo está en la parte de infraestructura, es decir, que compra todo el hardware necesario, es decir, todo lo que viene siendo, como digo, los servidores, los routers y todo esto, y tiene evidentemente grandes almacenes de servidores gigantes para poder almacenar esa información, como por ejemplo otras empresas que solo hacen software de manera vertical y especializada. Por ejemplo, podrían hacer software para empresas médicas o para empresas financieras que no tienen nada que ver una con otra, y eso quiere decir que evidentemente, aunque haya muchas empresas, como está muy fragmentado, es decir, está muy dividido, muchas empresas no llegan a competir entre sí directamente. Entonces, digamos que todas podrían, de una manera u otra, sacar beneficio sin tener que competir de forma directa y verse perjudicadas, ya digamos que desde el punto de vista de reducir beneficios para optimizar u ofrecer mejores precios y otras cosas. Entonces, como realmente no llegan a competir de forma directa, pues eso hace que todas se lleguen a beneficiar cada una dentro de su segmento. Por supuesto, otra característica principal que podemos encontrar dentro de las empresas del sector cloud es que tienen grandes márgenes de beneficio. Tienes que pensar que realmente los costes para empresas del sector cloud son bajísimos, ya que normalmente la inversión al principio en infraestructura, por ejemplo, suele ser la más grande, en hardware, que suele ser, digamos, el sistema más caro, pero luego realmente digamos que el coste más continuo o más continuado suele ser la inversión en personal, es decir, el capital humano, ¿vale? Entonces normalmente ese tipo de inversión suele ser más baja o más barata. Si es verdad que si quieres ingenieros más cualificados y todo esto, sobre todo para, digamos, empresas dentro del sector de la parte del SaaS o del sector del software, subnicho del software, ¿vale? Realmente necesitas ingenieros o programadores, mejor dicho, muy cualificados, ¿vale? Para que evidentemente puedan ofrecerte mejores plataformas o diseñar mejor software, ¿vale? Pero realmente en sí el CAPEX en este tipo de compañías no es tan alto como por ejemplo en otros sectores que podemos encontrar, como por ejemplo el sector industrial, ¿vale? Entonces eso quiere decir que al final, al tener unos bajos costes, quiere decir que los márgenes son bastante altos y les permiten tener un mayor o una mayor cantidad de beneficios. Esto por supuesto implica o está ligado que por supuesto este tipo de empresa tiene unos altos ROICs, es decir, que realmente este tipo de empresa con poca inversión que hagan ya tienen unos altos retornos.
gracias a, digamos, el sistema o el modelo de negocio que tienen este tipo de compañías dentro del sector en la nube. Lo que quiere decir que gracias a tener pocos gastos y realmente que la inversión se multiplica por mucho, es decir, con poca inversión puedes crear grandes servidores, grandes almacenes de información y todo esto, y luego por medio de cobros a clientes, es decir, de tarifas ya sean mensuales, anuales o lo que sea, digamos que tienes una recurrencia de ingresos, digamos, fija, ¿vale? Realmente lo que digo, con poca inversión que hagas al principio, luego esos servidores les duran mucho tiempo y evidentemente pueden atraer una cantidad de ingresos que se transforma en beneficio de una forma muy, digamos, elevada. Por tanto, eso significa que tienen unos altos ROIs o retornos sobre el capital invertido. Por supuesto, dentro de este sector también podemos encontrar muchísimas empresas con muchas ventajas competitivas, como puede ser las ventajas competitivas de escala, de marca, switching cost, pricing power. Es decir, realmente dentro de este sector podemos encontrar muchísimas compañías con muchas ventajas competitivas, y como decía antes, si esto está ligado a que está el sector fragmentado, pues realmente no hay tanto problema en que cada una pueda posicionarse dentro de su parte, digamos, vertical, ¿vale? Dentro de lo que sería su nicho en concreto, ¿vale? Lo que quiere decir que esto a su vez hace que la ventaja competitiva de cada empresa se vea cada vez más reforzada. Por supuesto, otra característica importante para las empresas dentro de este sector es que el crecimiento que tienen es vía orgánica o por M&A, es decir, por adquisiciones. Piensa que normalmente este tipo de empresas que ofrecen soluciones en la nube, como tienen bajos costes, no necesitan invertir tanto. Entonces realmente tienen una recurrencia alta de ingresos, es decir, crecimiento orgánico, gracias, entre otras cosas, como decía, al switching cost o coste de cambio, es decir, al cliente le cuesta cambiar de empresa porque tiene todos los datos ya en una empresa en concreto X almacenada en la nube y es difícil todos esos datos llegar a cambiarlos, ¿vale? Entonces eso hace que ese tipo de empresas tenga una recurrencia o una alta recurrencia de ingresos, crecimiento orgánico, pero es que luego aparte hay empresas, como las grandes empresas que conocemos como Microsoft, Google, Amazon, que evidentemente para tener un crecimiento mayor, también aparte de otras pequeñas y medianas, ¿vale? Digamos que también hacen adquisiciones, es decir, compran parte o segmentos de empresas que sean de ciberseguridad o empresas que sean, por ejemplo, que ofrezcan parte de hardware o que tengan alguna solución de software, ¿vale? Es decir, van comprando distintas compañías, van haciendo adquisiciones para ir completando o ir uniéndolo a la plataforma base de, digamos, la propia compañía. Entonces, estas son las dos formas más generalizadas de crecer dentro de las empresas de este sector, y eso evidentemente hace que las empresas dentro de este sector tengan altas tasas de crecimiento. Y por supuesto, como te decía, esto al final lo que genera para la compañía es una alta recurrencia en ingresos, lo que quiere decir que en bolsa, o como lo ve el mercado, este tipo de empresas lo ve como empresas más predecibles, más crecientes, más sólidas, más defensivas. Entonces, por eso, entre otras cosas, digamos que el mercado le asigna múltiplos mayores que la media de otros sectores, y por eso podemos encontrar que la mayoría de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, suelen tener múltiplos más altos que, por ejemplo, otras empresas pequeñas o medianas de otros sectores diferentes. Para que te hagas una idea del crecimiento y la importancia de este sector o de las empresas de este sector en los próximos años, aquí digamos que te traigo un gráfico extraído de esta web donde puedes ver que desde el año 2020 hasta el año 2030 se estima un crecimiento bastante grande dentro del cloud computing, y como puedes ver, realmente la media sale que se estima que el mercado crecerá, por lo menos el estadounidense, a una media del casi 15% anualizado, como he comentado antes. Solo el estadounidense. Evidentemente a nivel mundial también hay crecimientos en otros países donde realmente este tipo de empresas también tienen crecimientos explosivos, e incluso hay muchas de estas empresas que suelen crecer a 20 y 30%. Aquí también en el gráfico puedes ver cómo incluso está segmentado por, digamos, las tres subcategorías que te expliqué antes, es decir, el IaaS, el PaaS o el PaaS y el SaaS, ¿vale? Que sería básicamente el servicio de infraestructura, el servicio en plataformas y también la parte de software como servicio, ¿vale? Que quiere decir
que realmente aquí, mirando de un vistazo, podemos ver que la parte que más va a crecer, aunque realmente todo va a crecer, pero la parte que más crecimiento va a tener es la parte del SaaS o de software como servicio, ¿vale? Que quiere decir que realmente se lo gestionaría todo de forma externalizada a el cliente, y eso evidentemente da muchísimas facilidades, ya que por optimización de costes, digamos que al cliente le sale mucho más barato y le sale mejor y puede llegar a ser más rentable al tener una cantidad menor de costes. Y todo esto, digamos que se hace, digamos que de una forma más sencilla, la operativa de la propia empresa. Entonces, como puedes ver, de forma genérica, el sector se espera que prácticamente pueda llegar a crecer, pues como digo, en los próximos 10 años en torno al 15%, bueno, aquí realmente son 8 años, pero si luego ves otros estudios a 15 o 20 años, se hacen estimaciones también del 14 o 15%, o sea que aproximadamente podemos esperar que este sector siga creciendo al menos los próximos 10 años a tasas anualizadas del 15%, y si encima invertimos en compañías de mucha calidad dentro de este sector, pues podamos encontrar incluso retornos todavía superiores. Entonces es una cosa interesante que debemos de tener en cuenta. Y por supuesto, antes de terminar, me gustaría explicarte qué es lo que hace realmente cada segmento para que lo conozcas más en detalle, ya que es importante no solo elegir una empresa de software en la nube o una empresa cloud, ¿vale? Porque realmente, digamos que en función del tipo de empresa del que estemos hablando, evidentemente tienen unas características u otras que te voy a mencionar a continuación. Aquí, por ejemplo, para que sepas lo que hace cada modelo, el modelo IaaS, el PaaS y el SaaS, ¿vale? Básicamente, aquí te pongo como ejemplo de que si aquí, digamos que esto de aquí, esta parte de la izquierda, como puedes ver en el gráfico, ¿vale? Que te estoy señalando, digamos que esto sería una empresa que se la gestiona o se gestiona absolutamente todo, ¿vale? Es decir, que en el propio sitio de la empresa, como pone aquí, todo lo que está en azul, tú te lo administras, ¿vale? Es decir, que yo, si fuera, por ejemplo, o si tuviera una empresa o fuera una empresa tradicional, tendría que gestionarme las aplicaciones, los datos, los tiempos de ejecución, el software para intermediarios, el sistema operativo, la virtualización, los servidores, el almacenamiento, las redes, es decir, toda esa parte, tanto parte de hardware, de software y todo esto, digamos que todo me lo tendría que costear yo, ¿vale? Si yo tuviera una empresa de forma, como digo, tradicional, ¿vale? Y evidentemente, eso dicho o explicado de una forma sencilla, eso me aumenta por mucho los costes de mi empresa. Vale, entonces ahora tenemos nosotros como empresa tradicional, es decir, que nosotros nos lo gestionaríamos todos, pero ¿qué pasaría si decidiéramos subcontratar, por ejemplo, los servicios IaaS, ¿vale? O servicios en infraestructura. Para que te hagas una idea, sería más o menos como subcontratar el AWS de Amazon o Azure también de Microsoft. Es decir, que también podríamos seleccionar otras empresas, ¿vale? Conocidas, Google Cloud o cualquier otra de tamaño mediano o pequeño, pero digamos que las más conocidas serían, por ejemplo, Azure o digamos que la AWS de Amazon, ¿vale? En este caso, digamos que la empresa lo que nos ofrecería, es decir, toda esta parte de aquí la tendríamos que seguir haciendo nosotros, es decir, la parte de aplicaciones, datos, tiempo de ejecución, el software, el sistema operativo, pero digamos que la compañía, lo que subcontrataríamos nosotros en el modelo IaaS sería la digitalización o virtualización, que también se conoce, que nos ponen los servidores, almacenamientos y redes, es decir, digamos que la empresa, en este caso por ejemplo el AWS de Amazon, nos ofrecería toda la infraestructura, todo el hardware, ¿vale? Todos los servidores para almacenar toda la información. Y si por ejemplo nosotros somos una empresa tradicional que hasta la fecha, por ejemplo, teníamos que atender llamadas telefónicas o por ejemplo atención local, ¿vale? Que no estábamos digitalizados, pues digamos que este sería el primer paso o el principal paso que tendríamos que hacer para evidentemente, por ejemplo, hacernos una página web, para evidentemente promocionarnos de forma digital, y necesitamos para eso evidentemente unos servidores donde se almacenen, donde evidentemente toda la información se digitalice, ¿vale? Y todo eso digamos que lo haría una empresa dentro del modelo IaaS, ¿vale? Ahora, si quisiéramos dar un paso más, ¿vale? Iríamos a empresas del modelo PaaS, ¿vale? O servicios de plataforma, ¿vale? Es decir, nos ofrecen como servicio también la parte de plataformas, donde quiere decir que aparte de lo que nos incluía el AWS, que también Amazon hace
esta parte de aquí, ¿vale? Y también Azure también hace esta parte de aquí, al igual que Google Cloud, y también hacen esta última de aquí, pero bueno, vamos paso a paso para que lo vayas entendiendo. Digamos que si quisiéramos dar otro paso más allá, entonces adicionalmente la empresa del modelo PaaS, digamos que nos gestionaría el sistema operativo, el software intermediario y también, por supuesto, los tiempos de ejecución. Quiere decir que básicamente, por ejemplo, una empresa cloud que sea del modelo PaaS ya nos podría diseñar o le podríamos pedir que nos diseñara un software específico para nosotros como empresa, ¿vale? Que hay muchas empresas interesantes que diseñan software para distintos clientes y eso evidentemente tiene una ventaja competitiva brutal de switching cost, porque evidentemente al hacerte esa plataforma es difícil que luego cambies porque ya tendrías que empezar de cero una nueva plataforma y todo esto, ¿vale? Pero en este caso digamos que este modelo o este segmento dentro del sector del cloud, digamos que es muy interesante y como digo, los puntos añadidos o adicionales suelen ser adicionalmente a lo que ya hablé en el modelo IaaS, pues sistema operativo, software intermediario y también tiempos de ejecución. No quiero decir que una empresa del modelo PaaS te lo tenga que hacer todo, porque por supuesto, imagínate que podemos estar hablando podemos estar hablando de una empresa digamos mediana o pequeña que a lo mejor te hace solamente el software intermediario y el sistema operativo, pero luego esa empresa podría, por ejemplo, subcontratar a empresas como el AWS de Amazon que le haga toda esta parte de aquí, pero al final cuando hablamos de como cliente o como tipo de empresa, lo que nos importa analizar es realmente qué soluciones finales le da al cliente, ¿vale? En este caso estamos hablando que todo esto de aquí es lo que le ofrecería como soluciones finales, que no quiere decir que la empresa en sí tenga que hacer, por ejemplo, o tenga que tener los servidores, porque podría perfectamente subcontratarlos, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, no se lo pueda ofrecer al cliente, ¿vale? Y luego, como último punto, que en bolsa digamos que en estos últimos años son las empresas que más valoración, más múltiplos excesivos, a mi parecer, algunos, no todos, pero algunos, si han tenido múltiplos excesivos de 40, 50, 60 veces, suelen ser los modelos, digamos, SaaS, ¿vale? O, digamos, servicios especializados como software. Es decir, que aparte te ofrecen la parte de un software específico donde tú ya prácticamente no haces nada como empresa. Es decir, todo lo tienes digitalizado, todo lo tienes en la nube y digamos que tú entrarías en remoto. Para que te hagas una idea más o menos, ejemplos que podemos ver en el día a día, por ejemplo, sería el Gmail de Google, ¿vale? Donde realmente cuando nosotros como usuarios queremos acceder, sí, evidentemente tenemos que tener un usuario, una contraseña para entrar, ¿vale? Pero realmente no tenemos que descargarnos nada, no tenemos que tener ninguna aplicación, no tenemos que tener nada, ¿vale? Simplemente accedemos en remoto, pero todo eso está en la nube, ¿vale? Y nosotros accedemos, o por ejemplo una plataforma como puede ser, por ejemplo, la de Facebook. Nosotros tampoco tenemos que descargarnos nada, todos los datos están en la nube. Evidentemente, como digo, eso no quiere decir que luego Facebook no tenga servidores o propios o subcontratados, eso ya es otro tema, pero te estoy hablando del ejemplo de lo que sería un modelo SaaS en el que evidentemente el cliente final puede disfrutar de el tener que entrar de forma remota, digamos que a todos esos servicios, a todas estas partes de aquí, entra de forma remota y no tiene que gestionarlo él. Entonces incluso hay hasta empresas que a lo mejor solo se centran en buscar clientes finales, es decir, una especie de intermediarios, por decirlo así, agencia de intermediación, ¿vale? Donde realmente buscarían clientes para cobrar, ¿vale? Y luego subcontratan a otras empresas que evidentemente le hagan todos estos servicios en la nube, sobre todo la parte del software, que adicionalmente al modelo PaaS ya también te gestionan datos propios y te hacen aplicaciones propias. Es decir, ya no solo es que tengas un software propio al que puedas acceder, sino también tienes aplicaciones propias que son tuyas, es decir, son de la empresa que está pagando de forma exclusiva, pero lo tienes en la nube, no lo tienes de forma, digamos, física, no tienes servidores, no lo has hecho tú, sino te lo ha hecho todo una empresa de forma externa, pero es para ti. Es decir, tienes, digamos, como, no sé cómo decir, como el copyright, ¿vale? Como los derechos de uso de esa plataforma y nadie más. Es decir, que esas aplicaciones y todo esto viene a ser del cliente final de forma específica, pero claro, por supuesto, evidentemente, todo eso está gestionado de forma externalizada. Y esto, como puedes imaginarte, da unas facilidades
para muchas empresas que estén dentro del sector, o incluso ya no dentro del sector cloud, sino cualquier tipo de empresa que se vaya a digitalizar, evidentemente, si tiene esta opción o escoge o subcontrata empresas dentro del modelo SaaS, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, Salesforce, como podría ser, por ejemplo, bueno, he hablado también antes de el Google Cloud, el Azure o, bueno, el AWS ya no es tanto esto porque no suele ser tanto datos o aplicaciones, ¿vale? Digamos que Azure sí, digamos que también Google Cloud también tiene alguna que otra cosa, pero por ejemplo, empresas como Adobe, por ejemplo, o incluso empresas de ciberseguridad como Fortinet, por ejemplo, entre otras, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que realmente estas empresas o estas compañías te hacen, en este caso, cuando te hablo de la empresa de Fortinet, que es una empresa de ciberseguridad, estamos hablando de una empresa que te hace una aplicación específica de ciberseguridad, pero te lo gestiona todo en remoto. O Adobe, que todos conocemos Adobe como, por ejemplo, a través del Creative Cloud, y que ya he hablado en este canal, y que, por cierto, por si no lo has visto, te dejo por aquí el análisis de Adobe para que lo veas, pero básicamente digamos que toda la plataforma o todo el uso de Adobe es de forma remota, es decir, nosotros no tenemos que descargarnos nada, accedemos a la nube donde está toda la plataforma, ya sea de edición de vídeo, de postproducción también, el Photoshop, todo esto, ¿vale? Y evidentemente pagando una licencia, aunque es verdad que luego te tienes que descargar un programa, ¿vale? Que podríamos decir que, digamos que Adobe, por ejemplo, podría estar entre estos dos puntos, ¿vale? Pero realmente sí necesitas pagar una licencia para luego tener todos esos datos en la nube que luego te puedes descargar. Si evidentemente no tienes acceso a esa licencia, no puedes descargar. Y bueno, como ejemplo, para que veas, este tipo de empresas, si analizas bien los múltiplos que han tenido, realmente estamos hablando de empresas que incluso han cotizado a múltiplos del sector lujo, ¿vale? Es decir, de 40, 45, 50 veces. ¿Tiene sentido? Vamos a ver, realmente piensa que si el mercado espera que este tipo de empresas, como mínimo, para los próximos 10, 15, 20 años, siga creciendo a tasas superiores al 10%, ya más o menos hemos visto antes que se espera los próximos 10 años que sea en torno al 15%, incluso te digo que es de media. Hay empresas que lo hacen peor y hay empresas que lo hacen mejor, pero de media ese 15%. Lo que quiero decir que realmente, digamos que el mercado puede aceptar perfectamente pagar 30, 35, 40 veces porque espera que los beneficios de muchas de estas empresas evidentemente vayan creciendo a tasas muy altas, y lo que eso al final lo que implica es que evidentemente podamos encontrar este tipo de empresas, digamos que a múltiplos un poquito más exigentes. Por ejemplo, si pensamos en Adobe, por ejemplo, en el análisis que ya traje en el canal, normalmente esa empresa ha cotizado, o si miras el histórico de esa empresa, es que ha estado a 35, 40 veces normalmente. Y aunque es verdad que hubo un punto a lo largo del año pasado donde Adobe estaba en un momento interesante, realmente es una empresa que suele cotizar de forma exigente. ¿Esto qué quiere decir? Que si pensamos, digamos, de forma independiente, como digo siempre, es verdad que este tipo de empresas o las empresas dentro de este sector en general, ¿vale?, suelen cotizar a múltiplos más altos que otro tipo de sectores o otro tipo de empresas de otros sectores, ¿vale? El mercado está dispuesto a pagar mayores múltiplos, pero en momentos de crisis como el que hemos tenido en 2020, 2022, es decir, de caídas del mercado mayores al 20-25%, es el momento perfecto para entrar en este tipo de compañías. ¿Por qué? Porque este tipo de compañías, el mercado de forma irracional está pagando mucho menos de lo que habitualmente estaría dispuesto a pagar. Y realmente, en cuanto el mercado se recupere, porque vea que este tipo de empresas no le han caído tanto las ventas, porque si lo piensas bien y con todo lo que he mencionado antes, por las características que a su vez son ventajas de las empresas, es decir, todas las ventajas competitivas que tienen, el hecho de decir, tiene ventaja competitiva de switching cost, el cliente no se te va a ir. Si tiene todo en la nube, alojado, almacenado, y evidentemente aparte, encima le ofreces ciberseguridad, le ofreces servicios, le ofreces plataforma de software, aplicaciones y todo esto, evidentemente el cliente no se te va a ir. No se te va a ir porque todo eso supone un coste de cambio o una transición en tiempo y en capital muy complejo y muy difícil de asumir para una empresa. Por tanto, lo normal es que se te queden, y si luego vemos la recurrencia en ingreso de este tipo de empresas, como vimos en el ejemplo que te puse del análisis de Adobe, entre otras, puedes ver perfectamente
que realmente este tipo de empresas no sufre. Pero es que también en el canal he traído empresas como CTS o como Nagarro, que también te voy a dejar por aquí para que veas otro tipo de análisis de empresas que realmente, digamos, se aprovechan de todo esto. Porque también incluso debemos de pensar que este sector es un sector en mucho crecimiento, que tendrá mucho crecimiento, pero es que además hay empresas ligadas a este sector que también de forma indirecta se verán beneficiadas. Es decir, por ejemplo, empresas como, te pongo como ejemplo, y recuerda que esto, disclaimer, no es ninguna recomendación de compra, pero por ejemplo, empresas como Equinix, que es una empresa de RAID, pero enfocada a servidores, es decir, a tener edificios con servidores. Evidentemente, si es una empresa de RAID, que ya hemos analizado en el canal y que también te dejo por aquí para que analices, digamos, empresas del sector inmobiliario, ¿vale? Pues para que le eches un vistazo y entiendes cómo valorar y analizar este tipo de empresas. Pero, por ejemplo, aquí ya ves combinaciones donde empresas del sector de RAID luego se especializan también en almacenar servidores, alojar servidores, es decir, toda la infraestructura del hardware, que es bastante costoso, y evidentemente hay muchas empresas, entre ellas Amazon, que subcontrata a empresas como Equinix, ¿vale? Y evidentemente eso al final hace que muchas empresas que directamente no sean de la nube, pero que estén ligadas con empresas en la nube, se vean también beneficiadas. Por eso te digo, y es importante tener en cuenta este sector, no digo evidentemente que tengas que tener toda la cartera llena de este sector, y como siempre digo, disclaimer, esto no son recomendaciones de compra, simplemente te estoy dando mi punto de vista sobre cómo entiendo este sector, cómo hay que estudiarlo, cómo hay que analizarlo para intentar encontrar mejores oportunidades, ¿vale? Pero debes de pensar que si realmente este sector tiene estas ventajas competitivas tan infranqueables, ¿vale? Y realmente tiene, digamos, que estos subsegmentos, que aunque es verdad que, por ejemplo, el modelo IaaS, si pensamos de una forma lógica, tiene un poquito más de inversión en CAPEX, es decir, inversión en capital o capital invertido, ¿vale? Pero de expansión. ¿Por qué? Porque realmente necesitan tener servidores, y esos servidores tienen una vida útil. Normalmente, cuando tú diseñas un software para una empresa, ese software lo puedes tener toda la vida. Es decir, realmente el software, contratas a unos ingenieros, te hacen ese software. Sí, es verdad que luego le puedes poner actualizaciones para optimizarlo y todo esto, pero el coste no es tan grande como si pueden ser, por ejemplo, nuevos servidores, porque necesitas a lo mejor, yo que sé, comprar 2, 3, 4 edificios nuevos con nuevos servidores para poder seguir almacenando información. Eso quiere decir que estos modelos de aquí, aunque es verdad que son un poquito más intensivos en capital, estamos hablando de un sector en general, el sector en la nube o el sector cloud, que realmente la inversión es ridícula. Por eso tiene altos ROICs, y por eso, como digo, es muy interesante tener en cuenta este sector para invertir, sobre todo ahora que estamos en momentos de incertidumbre, y aprovecharnos del crecimiento que va a venir a largo plazo. Así que nada, esto es lo más importante que debes de saber sobre el sector cloud. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario con tu opinión, y nada, nos vemos en la próxima.